Hoy estamos otra vez deambulando por el mundo del arte y la cultura y la investigación en Medellín. Estos programas que hacemos con todo el altruismo del mundo para reconocer que somos diversos en la ciudad y que hay muchos procesos también como ocultos de lo que es la creación artística y la creación en Medellín. Hoy estamos con alguien muy especial, es Luz Dari Alzate. Luz Dari, además de ser docente, directora de teatro, es investigadora, pero yo diría que también es como mi mamá teatral. Es mi amiga y hemos vivido muchos procesos juntos y de eso se trata esto, de hablar muy amigable. Hace muchos días no nos veíamos, Luz. Y bueno, para empezar como a romper el hielo de la cámara es... Luz Dari estudió en un colegio femenino en Bello. Y ahí de pronto le saltó el teatro. ¿Cómo fue eso? Contanos cómo llegó ese momento. No, el teatro no salió por colegio. Aunque todos siempre que estamos en teatro decimos, sí, yo empecé a hacer teatro en el colegio. Pues obvio, yo creo que todos los chicos pasamos por el teatro en el colegio, pero realmente el teatro apareció en mi vida por el amor, porque me enamoré a los 15 años de un chico que era muy interesante y me despertó el interés por el arte. Y entonces él se iba a presentar a Música, la de Antioquia, y me llevó y me dijo, vea, esto está en la de Antioquia, hay arte, hay teatro, y mire, y yo miré, había música, plásticas y teatro. Yo dije, bueno, me voy a presentar a teatro, me gusta la posibilidad. No enamorada del teatro, sino del muchacho, del músico, sino enamorada del muchacho. Y entré al preparatorio y ahí sí me enamoré, o sea, ahí sí apareció el amor por el teatro y por Fernando Velázquez. Ah, entonces ahí cambió el amor del músico por el amor del profesor. Sí. Sí, contanos cómo fue ese amor. ¿Qué fue primero, el amor por el Fernando o por el teatro? No, yo creo que ambas, o sea, realmente es porque Fernando era muy apasionado con el teatro, y eso pasa, eso es una cosa que nos pasó a todos, yo creo que los que estábamos con Fernando, y yo creo que por eso él es una de esas figuras que se recordarán en la historia del teatro en Medellín, porque era apasionado. Nos quedábamos con Fernando haciendo teatro hasta las 11 de la noche, salíamos de la universidad a las 11 de la noche, madrugábamos, nos exigía. Yo era una niñita, yo entré 18 años, 17, iba a cumplir 18. Y yo me asombro todavía que porque ellos entran chiquitos y yo también entré chiquita. Yo es que hago con esa niña tan chiquita en la universidad, y yo también era así de chiquita. Y yo creo que él entró en mí la pasión por el teatro y la disciplina y el rigor y las ganas de no parar nunca a ninguna hora. Eso y sí. Ahí vas. Y ahí sigo igual. Ahí sigo igual. Con esa... Eso hacen los amores, por ¿cierto? Excesiva. Los amores le marcan a uno como la vida. ¿Qué pasó en tu casa con tu papá, que también venía como de otra estructura mental? Sí, la misma historia, yo creo que todos tenemos la misma historia, No, como la mía Darío es distinta. Sí, pero hay como las excepciones. Pues no, lo mismo, mi hermana estudiaba administración en EAFIT, mi hermano estaba estudiando un diseño técnico, y ya la tercera, bueno, que teatro. Entonces él empezó a decir que ¿por qué estudia papayazo? ¿Por qué estudia papayazo? Bueno, ahí me quedé mucho rato siendo para él el payaso de la casa, pero yo creo que el proceso mismo de ver el crecimiento que va teniendo un hijo y el cambio, yo creo que yo maduré y él maduró con ese proceso. Ambos hicimos un trabajo conjunto de también yo misma de comprender lo que estaba haciendo. ¿En qué momento recuerdas que tu familia como que hizo clic y aceptó todo ese mundo y esa pasión por el teatro? Mi mamá fue cómplice siempre, aunque no entendiera esa cosa tan rara, y mi hermana fue una gran cómplice también.
porque mi hermana realmente era la que me ayudaba con pasajes, con matrículas, y mi mamá la que me abría la puerta para que me volara. Pero mi papá, cuando yo entré a la universidad, cuando yo entré de profesora a la universidad, mi papá dijo, ves que esto es posible, como una vida seria, como tener una vida seria. Entonces, se puede hacer una vida seria con eso. Bien, eso es como muy importante y quería como entrar a ese mundo del más allá o del más acá. Ya del muy precisamente allá. Porque obviamente ese conflicto sigue ocurriendo hoy en los chicos que tú recibes, en los chicos que están en la universidad. Y yo hago una entrevista muy saltada, entonces no te preocupes. Hoy, ¿cómo sientes, digamos, si tú te piensas en ese momento y la generación que recibes hoy, ¿cómo sientes esa generación? ¿Cómo lees hoy ser profesora en la universidad, ese momento en que tú entraste a dar clase y a estar ahí? Yo pienso que es un compromiso más alto. Yo me siento... ya son muchas generaciones que han pasado en la docencia, es impresionante. Ayer que estaba aquí dando el taller, dije, uy, que esto es este montón de gente, o sea, estaba Carola, que es de las primeras generaciones, Álvaro, que ya es más hacia la mitad, luego estaba Maritza y Andrea, y madre, qué montón de gente, o sea, si yo hiciera un listado, es muchísima gente con la que he trabajado, pero yo creo que cada vez me siento más responsable y más comprometida. Es como inversamente, que a veces uno dice, bueno, el profesor se va cansando, el profesor ya se aburre, el profesor... No, a mí me parece que tengo un compromiso más alto en la medida en que son generaciones más desconocidas, son más lejanos a mí. Conozco su vida, está en otro contexto muy distinta, digamos, a las generaciones que eran más cercas. Eso me hace poner más alerta, me hace estar más cuidadosa con lo que digo, ¿cierto? Porque lo que digo también, antes hablaba y pensaba que lo que decía llegaba al otro de forma también un poco más inconsciente desde mí. Ahora yo pienso que se asume un reto de más cuidado con cada cosa que uno dice y con cada cosa que uno hace, porque también cuando uno mira hacia atrás uno dice, uy, yo hice esto, sí. Yo dije esto, güey madre, ahora no pienso así, lo dije rápido, no lo pensé, y eso también como hacia futuro va siendo personalidades también en el mundo. Llegamos al minuto 8 y yo por aquí tengo una cosa. Pasó rápido el minuto 8. Y después de que la veas, vamos a hablar de ese momento. Lo vamos a tener que comer aquí. ¿Qué pasó? ¿Por qué tanta risa? Porque Álvaro y yo teníamos un ritual después de terminar clase de irnos a comer obleas con todo, o sea, tenía más. Sí, no, es que no tenía fresa. Amor, y ya como la edad también me la va a hacer, y pues yo no soy el que hacía las obleas en la universidad. Todos los gallos nos la comíamos con todo. ¿Así o más? No, así porque ya a esta edad ya uno le da azúcar. Ese momento de la universidad, Luz, ay, no traje servilleta, bueno, no importa. Yo ahorita como porque tengo que hablar mucho. Ah, yo me la tengo que comer. No, si quieres la puedes poner ahí en algún momento. Ese momento de la universidad que fue como hacia 1997, 98, generó muchos cambios también en la teatralidad de Luz Dari y en general en lo que era la carrera de teatro en ese momento. Yo sé que fue conflictivo, mucho. Y por eso también quería traer la oblea, porque era como el momento de felicidad dentro de muchas tensiones. Ese momento, ¿qué significó y cómo recuerdas ese cambio cuando llega Consuelo Pavón y empieza a haber un movimiento ahí distinto en la universidad?
Yo creo que de todas maneras yo estaba joven también, ¿cierto? Todavía aún era joven. Y eso fue en el 2000, ¿cierto? 98. Más o menos 98. Y yo entré a la universidad más o menos en el 92, 93 como profesora de cátedra. O sea que no llevaba tampoco tanto tiempo de haber salido como estudiante, porque a mí sí me tocó una carrera muy larga de muchos paros. Yo creo que hasta ese momento uno está repitiendo más o menos los modelos. Me parece que eso tiene una lógica. Lo que conoce, lo que ha hecho, lo que le enseñaron, con un poquito más, ¿cierto? Como con un poquito más de lo que uno es. Pero todavía está en una estructura de repetir. Los talleres son los talleres como uno decía, bueno, este taller lo hizo este profesor, habían estos ejercicios. Yo creo que con la entrada de toda esa teoría de lo postdramático, que en ese momento no lo llamábamos así, ¿cierto? Lo llamábamos otras poéticas, a mí me abre la posibilidad de poder hacer lo que quiero, o de lo que soñaba, o de lo que me daba miedo hacer, o de arriesgarme a hacer cosas desconocidas, sin que me importara mucho lo que ocurriera. Entonces yo creo que ese es un momento para mí importante en la medida en que me abre la posibilidad al riesgo, a la aventura, a entrar también en lo que a mí me podía estar gustando y me daba miedo hacer. Empieza a reafirmarse Luz Dari como, Sí. Como también directora, Sí, ¿cierto? sí, Ahí... la posibilidad de dirigir. Aunque yo en la carrera siempre pensé que yo era muy mala actriz. Siempre que yo me paraba en la escena y yo, ay, yo soy mala. Pero también sabía que cuando nos sentábamos por fuera y nos sentábamos a armar escena, ahí yo punteaba. O sea, Claro. las ideas, las imágenes, las acciones, la apuesta, las ideas me llegaban mucho, mucho, mucho. En eso era muy productiva. Y cuando las iba a hacer, siempre tenía mucho miedo. Como actriz, Como actriz. hay un mito que recorre la universidad, es que fuiste la pata de la cama de qué. La pata de la cama de Simón Bolívar. Bueno, ese es un mito que además yo no sé si todavía funciona, pero era como muy cómico hablar como de los profes en ese momento cuando estábamos en la U. Pero yo nunca hemos hablado de esa obra. ¿Qué era esa obra? ¿Qué significó para Luz Dari? ¿Simplemente algo más? ¿O cómo fue ese momento? No, yo también estaba chiquita, porque eso Por fue, eso. yo creo que estaba por ahí en segundo semestre de la universidad, si no era primero. Y trajeron un francés para que estaban celebrando los años de que Bolívar es que la independencia, ¿cierto? Yo tengo una Sí, mala algo historia así. de Colombia. Bueno, estábamos celebrando algo de Bolívar, sí, la independencia, toda esa historia y se les eso es absurdo, eso nos criticaron, que como traían a un francés a montar una obra de Bolívar y no la dirigía un colombiano la obra de Bolívar. Bueno, toda la crítica, pero igual la idea era como poder tener un contacto con otro director. Y él empezó a hacer el casting muy espontáneamente, los mismos ejercicios conocidos, caminar, y bueno, escogió obviamente a Bolívar, a los grandes, entre comillas grandes, que eran Bertanelli era Manuela y Miguel Ángel Cañas era Bolívar. Y toda la obra pasaba, creo, recuerdo, como en la cama de Bolívar, y eran todos los sueños de él, muriéndose, entonces iba al pasado, al presente, y pues ya no habíamos quedado ni de Manuelita Sáenz, o sea, uno todavía creía que podía que de 18 años podía ser sería la Manuelita amante de Sáenz. Bolívar. Ni la mamá, ni nada, ya no habían personajes importantes ahí. Él dijo, bueno, necesito 4 chicas. Entonces 4 nos mirábamos y dijimos, bueno, de pronto aquí fue la oportunidad de aparecer un poquito en esta obra. Entonces él ya muy tranquilo nos dijo, ustedes van a ser las patas de la cama, de las pesadillas. Entonces las 4 muy tristes. Nos hicimos, entonces claro, la cama no era pues la cama, entonces cada una era un pilar de la cama, y nos ponían una bola negra. Y cuando él tenía pesadilla, entonces nosotros nos poníamos a dar vueltas por el escenario. No se me olvida que en el Camilo Torres yo no veía nada, y yo iba dando vueltas
cuando de pronto me decía Bertanelli, para, stop, no sigas. Y era que ya estaba a punto de caerse al foso, de que la pata cayera. Pero no es un mito, eso es más real. Es mi actuación principal. Como actriz estuviste en una obra muy importante y que dio mucho de qué hablar en la ciudad, dirigida por Mario Yepes. Ese momento, digamos, de ser una actriz que empieza a ser como reconocida en la ciudad, contanos de esa obra y ese momento. Me parece importante que hoy la ciudad carece de mucha memoria y empezamos a pasar por procesos creativos incluso muy distantes de momentos como ese. Yo creo que ese era un proyecto que tenía Mario muy interesante, que era la posibilidad de crear obras en ese momento en la escuela con actores de distintos cursos y donde todos los profesores estuvieran involucrados, porque igualmente también hacía parte de una época que parece que no cambiará demasiado, donde cada profesor era muy radical en su manera de pensar el teatro. Entonces teníamos a Fernando Velázquez, a Luis Carlos Medina, Mario Yepes, Tamer, todos muy diversos y con posturas también muy radicales frente al arte. Entonces Mario decidió, digamos, que hacer un montaje donde pudiéramos estar todos profesores y estudiantes y participar como de la posibilidad del encuentro. Entonces Luis Carlos trabajaba con el entrenamiento, creo que Velázquez trabajaba en la parte vocal, Mario en la puesta en escena. No se logró, digamos, porque hacia el final otra vez hubo quiebres, Medina se porque la configuración ya de la parte escénica él no estaba de acuerdo, pero como propósito creo que es todavía un propósito muy interesante y necesario, o sea, que sigue vigente. Que sigue vigente la posibilidad de hacer de verdad cosas juntos. Y en la universidad igual, ¿cierto? Tampoco ha cambiado tanto ahí adentro. Pienso que como actriz era muy novedoso, ¿cierto? Fue muy novedoso. Por primera vez hacíamos disque casting entre nosotros para hacer el personaje. Era muy asustador, también había un desnudo, creo que fue una obra yo creo que las obras que más controversia tuvo a nivel periodístico, o sea, El Mundo habló el colombiano, nosotros no comprábamos, ellos iban, salíamos todos los días en prensa, crítica, la iglesia se pronunció, se pronunciaban los periodistas, se pronunciaron los académicos, y marcó, yo sí creo que marcó un hito en esta ciudad. Un acontecimiento social importante, sí. A través era Abelardo y Eloísa. Ajá. Abelardo y Eloísa. Luz, para pasarnos otra vez como a la época ya de directora y de investigadora, de esa vida de actriz, ¿qué añoras? ¿O nada? Mucho. Yo tengo sueños aún. Sí, sueño que estoy actuando y me aparecen los miedos que me daban, o sea, a mí me daba mucho miedo y no dormía pensando que se me iban a quedar los zapatos, que se me iba a quedar el vestido, que se me iban a quedar, o sea, siempre tenía un miedo de llegar sin las cosas con las que tenía que entrar a la escena, pero añoro el público, añoro ese miedo tan grande de salir a la escena, el pánico escénico. Eso es una fuerza muy alta que no la siente el director. Sí, es cierto. Que no la siente el director. Uno desde afuera se puede esconder. Un tema que me parece, porque todos los actores soñamos lo mismo, pues yo tampoco es que esté no, mentira, sí, cada rato estoy de alguna manera en el escenario, pero soñamos que nos falta la mitad de la obra, la mitad del personaje. No lo habíamos hablado nunca ni con nadie, pero es un tema interesante. Luz Dari, la directora, y voy a saltarme ahí de ese proceso de dirección que arrancó de todos modos en los 90, en eso que nos contabas ahora, que siempre tenías como una propuesta.
de todas esas obras que has dirigido y que, digamos, tú decidiste ser una directora de actores universitarios y apostarle a eso. De todo ese proyecto, ¿cuál recuerdas que tú digas, aquí yo logré tantas cosas que estaba soñando y que fueron como la reafirmación de esa mujer directora? Dos o tres, ¿no? Pues yo pienso que la penúltima cena marca un cambio de dirección, ¿cierto? Más que sea la mejor o no, marca un cambio de dirección y me da la seguridad, me crea seguridad de que puedo hacer cosas, porque en El Olvido, siendo una obra que yo, en el fondo, en la que yo creía mucho, todas las circunstancias y todo el contexto fue desafortunado, fue muy desafortunado. Y aún ahora cuando yo hablo de ese proceso y hablo de la puesta en escena y la cuento, la gente dice, ¿eso era así? Yo decía, sí, es que eso era muy potente, pero hubo un contexto nefasto, fue infortunado. Entonces, aunque ahí podría haber dicho, esa obra me dio la inseguridad porque fue desafortunado el contexto, yo creo que El Olvido me dio las agallas para decir, sigo. O sea, El Olvido me dio las agallas para decir, no, es que sí se puede, es que no fue la obra, no fueron los actores, fue el contexto en el que ocurrió la obra. Entonces, El Olvido para mí es el empujón. Y la penúltima cena es decir, bueno, sí se puede y me voy a meter por este lado, y quiero seguir por este lado. Esa inquietud de ese momento, lo que habíamos hablado de ese cambio, de esa seguridad de dirección, también marcó la decisión de definirse también como profesora. Tú fuiste escogida muchos años, no sé cómo haya sido ahora, como una de las mejores profesoras de la Facultad de Ciencias Humanas en la universidad, por esa intención de mantener viva esa pasión de lo que haces, no solamente de dirigir o de actuar, sino toda esa pasión. Te lleva a preguntarte muchas cosas del teatro y a meterte en el tema de la investigación. Yo sé que hemos hablado mucho de esas otras teatralidades, de lo postdramático, pero digamos que cuáles son más que todo las inquietudes que Luz Daria hoy tiene como a nivel de investigación y de varios proyectos que hayas desarrollado en investigación. Contanos cuáles son como esos temas que crees que son fundamentales en la universidad y en este contexto para investigar. Yo creo que es un tema del que se toca ahora mucho, que es la investigación-creación, ¿cierto? Y que en ese ámbito es en el que yo pienso que me he movido, porque aquí hay grandes investigadores, o sea, gente que ha escrito muchísimo sobre el teatro, o sea, si hablamos de investigación sobre teatro, pero yo creo que yo me he movido en ese asunto de la investigación-creación. Creo que me debo la tarea de sentarme a escribir, aunque ya lo haya empezado a hacer, ¿cierto? Con la investigación con Mauricio Celis ya empezamos a elaborar una escritura sobre esos procesos, pero creo que toda la investigación se ha realizado en la escena, está en la escena, y que me debo sentarme a escribir cada uno de esos procesos, porque yo creo que sería una cantidad de posibilidades metodológicas o de trayectos metodológicos que cada obra ha ido realizando, y que es una deuda tal vez conmigo y con los estudiantes que tuve. Tenemos un problema en la ciudad, incluso en la universidad. Hacemos mucho, reflexionamos con conceptos y con conocimiento de muchas cosas, pero nos falta publicar, nos falta poder compartir y llegar a ese último paso de la investigación. O por lo menos dejarla existir en algún tipo de formato, ¿cierto? Porque, sí. Porque pues puede ser que no sea todo tener que escribirlo, porque si ya la obra en sí fue todo un proceso de investigación, o sea, ¿cómo dejamos un tipo de formato que permita que la creación subsista como una posibilidad de investigación sin que tenga que ser pues el formato científico, que es el que también nos amarra tanto para poder escribir?
Ahí hablas de un formato de investigación, pero hablemos de los formatos y de lo que tú crees que hoy es el teatro, o cuál es, digamos, el teatro siempre ha estado en crisis, pero hoy qué sientes, y que lo decías ayer un poco en el taller, es más que teatro, es las experiencias escénicas. Eso cómo lo has analizado, y me gustaría que nos contara ese concepto de lo oscuro y lo brillante un poco en esa investigación que has hecho. Bueno, un poco hablar de que es un poquito de donde empezaba a salir, ¿cierto? También empezar a salirme del teatro como formato único de hacer escena, y empezar a mirar que hay muchas prácticas. Por ejemplo, lo último que trabajamos en la idea de cerrar Menos que Caricias fue hacer un ensayo con público, muy divertido además, porque también le quita a uno, a mí en particular, esa idea de tener que ensayar mucho para que todo salga muy bien. Y realmente fue muy bonito encontrarnos, montar la escenografía y encontrarnos ese día, y cada uno recordó el texto, y hacer el ensayo frente al público, a hablar de la obra. Yo pienso que eso es parte de la investigación. Yo creo que nos da mucho miedo abrir los procesos, dejar que la gente entre al error, ¿cierto? A lo que uno considera pues que es el error, a la mala improvisación, entre comillas mala, ¿cierto? Como empezar a abrir la puerta a todos los procesos que es la obra, no al único proceso que es el resultado. Eso es un interés que en este momento tengo, que me gustaría empezar a coger todas las obras y empezar a sentar a los actores de ambulantes, hagámoslo, ¿cierto? Y hablar de los procesos, recopilar, no solo sentarme yo a escribir la gran investigación sobre cómo montamos la obra, sino desde la misma, lo llamábamos con Menos que Caricias, o sea, reconstrucción, es como una palabra, reconstruir, hacer los cimientos, qué queda de los cimientos, qué hay de ventanas, ¿cierto? Y leímos incluso toda esa imagen de la reconstrucción de Menos que Caricias. Ahí estamos estamos recogiendo la investigación que se hizo. Ya para terminar, porque de todos modos podríamos hacerlo con el olvido. No, y me parece muy interesante hablar de eso, del proceso. Es decir, yo creo que hoy en el mundo contemporáneo, que aunque en la universidad hace mucho rato decíamos es más importante el proceso que el resultado, fuerza a los procesos. Ajá. Hoy sí hay una decisión, y el público también quiere ver eso. Muchísimo. A mí me impresionó cuando abrimos y la cantidad de gente diciendo ¡ah, qué rico! Y cómo se mueve, y la gente se paraba y movía la rueda, y gente que se quería montar, y preguntas, ¿cierto? Fue muy bonito, fue muy, muy especial. Yo creo que esa tendencia, digamos, del mundo actual, que lo permite, que además el público ya está sumergido en una teatralidad, es decir, las audiencias o los interactores, porque ya no podemos, o interactuantes, ya no podemos definir como ese espectador que solamente imagina, sino que también está dispuesto a interactuar, hacen que ese proceso investigativo sea hoy muy válido. Tenemos que terminar aquí, pero dos preguntas. Nos quedamos sin hablar de lo oscuro y de lo oscuro. la claridad. No, pero ya vamos para eso. Un momento oscuro de Luz Dari como directora, como actriz, como profesora, que le movió el alma y que no quisiera repetir. La muerte de Álvaro, por ejemplo. Eso es fuerte. Porque yo creo que uno como director también piensa como las mamás, ¿cierto? Que muera primero uno. Que los muchachos, eso fue como un momento duro, que me pareció como recordar la muerte, ¿cierto? A nivel teatral, bueno, yo creo que el olvido fue muy duro, muy duro, muy duro. Fue un proceso de creación que me movilizó mucho. También uno cree que mal en el momento, pero de muy buena manera, porque mira, ahora puedo decir, fue tan fuerte que me impulsó a decidir seguir, porque también pudo haberme devuelto y decir, no, qué pereza, ¿cierto? Mejor cómoda. Yo creo que a mí me gusta incomodarme mucho, eso sí es parte de mi manera de estar en el mundo, me gusta la incomodidad. Y tal vez lo que ha cambiado también
es dejar de pensar que yo hago una cosa con la que uno empieza que por miedo es que tiene que hacer la gran obra. Cuando la gente me dice, "Ay, no me gustó la obra", yo digo, bueno, Es una más. ¿cierto? Es una persona más, ¿cierto? Como pensar que la obra es un proceso y que es un ejercicio. Y que cada obra es un ejercicio de puesta en escena y que en el ejercicio yo me disuelvo, me armo, me desbarato, vuelvo a hacer lo mismo que ya sé, pero también desbarato lo que ya sé y que todo el tiempo estoy haciendo y deshaciendo lo mismo en el fondo, que es mi deseo en la escena. Bueno, Luz, Bueno, Álvaro Narváez. muchas gracias por volver a este lugar, a estar aquí con nosotros y a deambular y a dejar un espacio de conocernos un poco más y que al menos en estos medios virtuales y digitales podamos tener algo de lo que somos y de lo que hemos hecho. Muchas gracias, ahí tenés la oblea, que nos recuerda muchas conversaciones en la universidad, saliendo de la Facultad de Artes, pasando por el museo, la fuente, que eso finalmente son las historias y la vida que nos convoca. Muchas gracias, Luz, por ser la directora que fuiste conmigo y por estar aquí. Nos vemos en otro programa. Pronto tendremos muchos más directores de teatro, incluso internacionales, y estaremos muy al tanto de lo que se está moviendo en esta vida independiente del arte y la cultura de Medellín. Technical officer,